gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad del Señor, ¿cierto? Gloria a Dios. Pueden estar sentaditos. Y me llama mucho la atención este texto. Y hay una pregunta allí en la diapositiva anterior y yo quiero que entre juntos le podamos dar respuesta. ¿Amén? Hay una preguntita allí. ¿Qué pasa si tú no oras? Démosle la vuelta a la pregunta. ¿Qué pasa si yo no oro? Aló. ¿Cuántas cosas pueden pasar, cierto? Si yo no oro, se pierde la visión. Si yo no oro, termino perdiendo el fervor de lo que haga Dios. Si yo no oro, termino más en la carne que en el espíritu. Cuando me descuido en la oración, entonces ya no me puedo conectar con la visión de los espirituales y me parece que todo lo que dicen es raro. Porque hay cosas en la fe que son locura para el que está en la carne. Amén. ¿Qué pasa si no oro? Termino frío espiritualmente hablando. Si no oro, termino perdiendo la visión de por qué soy iglesia. Oiga, esto de la oración es importante. Demasiado. Y desde que empecé a mirar ese tema, Dios también empezó a recordarme muchas cosas. A veces uno se ocupa mucho en el quehacer. Voy, vengo, subo, bajo, dentro, salgo, corro, vuelvo. Pero podemos ser dinámicos, entusiastas, altruistas, esforzados, pero si no hay oración no pasa nada. Pero puede que no hagamos en algún momento mucho, pero si eso poquito que hacemos lo hemos puesto en las manos del Señor, aunque parezca muy sencillo, puede suceder algo extraordinario porque es Dios el que dirige. Gloria a Dios. Entonces es importante reflexionar, ¿y qué pasa si no oro? Yo no soy tan viejo en la iglesia, pero en el pueblito donde conocí del Señor, recuerdo que en algunas temporadas se hablaba de la antesala del culto. Y aunque era un pueblito con poquitos creyentes, esos poquitos creyentes llegaban 40 minutos, una hora antes, y se escuchaba un gemido del alma. Señor, glorifícate en el culto. Y uno dice, bueno, y hoy también estamos orando, estamos buscando, pero como que a veces se pierden esos detalles. Y qué bueno poder nosotros mojar nuestra oración. ¿Cómo así, pastor, que mojar nuestra oración? Que nuestra oración tenga sentimientos para Dios. Que en nuestra oración podamos llorar en su presencia. Y no precisamente por el problema, sino porque hay un deseo fervoroso de adorarlo, de glorificarlo, de engrandecer su nombre y de recrearnos en su espíritu. Dele ese aplauso al Señor si lo cree así. Hay alabanzas al Señor. Oiga, qué bonito poder nosotros mojar nuestra oración. Estoy contento, lloro de alegría y en oración. Estoy triste, bueno, también puedo llorar en mi oración. Estoy intercediendo por otro y también puedo llorar. En alguna ocasión yo le decía eso al Señor, tuve carga por alguien. Ese alguien ya se bautizó. Pero era una cosa que no entendía mucho al principio. Y yo una ocasión le dije al Señor, Señor, no entiendo por qué siento tanta carga por esa persona. He clamado y he llorado y eso no lo había hecho ni por mi papá. Es curioso. Pero cuando Dios tiene un propósito y nos inquieta a orar por algo o por alguien, eso es diferente. Y es cuando uno entiende qué significa ser intercesor. Amén. El texto aquí dice, estad siempre gozosos. Y la Biblia define la palabra gozo como plenitud, no tanto como alegría, sino como estar completo. Y la única manera de nosotros estar completos es estando en la cobertura del Altísimo, morando bajo las alas del Omnipotente.
Porque aunque venga la enfermedad, aunque venga la escasez, aunque venga la persecución, aunque se levante la oposición, nosotros, siendo fieles al Señor, podemos estar completos, podemos seguir disfrutando plenitud. Amén. Porque muchos podrían decir: ¿y cómo me voy a gozar si me está doliendo? ¿Cómo me voy a gozar si tengo tristeza? ¿Cómo me voy a gozar si a veces siento que nadie me entiende? Pero cuando usted y yo estamos alineados al propósito de Dios, podemos estar completos en medio de todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque si estoy enfermo, Él es mi médico. Claro, yo muchas veces he llamado aquí a mi doctor. ¿Qué se hizo? Se me voló. Me está ayudando con el video hoy. Pero cuando esos herramientas humanas no alcanzan, o cuando un hombre experto en ciencia dice no hay nada más que hacer, es ahí cuando acudimos al que todo lo puede hacer. Pero no podemos perder ese recurso de vista, porque muchas veces dicen es que no hay que hacer, y tienen un conocimiento de causa desde la ciencia y argumentan que humanamente no hay que hacer. Pero nosotros sí podemos decir por la fe: yo estoy gozoso en Dios, porque en Él estoy completo y Él puede hacer algo. Orar sin cesar. No dice sin César, es sin cesar. ¿Hay algún César aquí hoy? No. Ah, bueno. No, es orar sin cesar. Que no haga falta la oración. Estoy contento, tengo tiempo para apartar y orar. Estoy triste, también voy a orar. Voy a estar en un evento, voy a orar. Voy a participar del evento, voy a orar. Soy simplemente un invitado, voy a orar también. A veces pensamos que la oración simplemente es una condición. Voy a orar porque tengo esto y aquello. Y si no lo tuviera, no oraría. ¿Cierto que hay preguntas interesantes? Dad gracias en todo. En todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Y esa es la parte interesante. Darle gracias al Señor en medio de la prueba, porque sabemos que esa prueba será una oportunidad para ver su gloria. Pero a veces el dolor de la prueba nos hace ver todo tan difícil que se nos olvida agradecer que es una oportunidad para encontrar respuestas por fe. Amén. Gloria a Dios. Y yo esto lo he mencionado, pero lo voy a recordar. Salí un fin de semana del internado Lepanto, llegué a la casa y mi madre estaba a los pies de la cama llorando y dando gracias. Mi padre estaba postrado en esa cama, diagnosticado con un cáncer agresivo en el epididimo. Ya le habían hecho algunas quimioterapias y lo enviaron para la casa porque él dijo: no voy a dejar que me torturen más. Si Dios no hace algo, me voy con él ya. Y uno adolescente escuchando esas cosas, eso se siente muy fuerte. Pero recuerdo que mi madre a los pies de la cama hizo una oración que a mí me movió el alma, y al principio no entendía por qué lo decía. Señor, te doy gracias por la enfermedad de mi esposo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Uno adolescente en esas situaciones, que no entiende muchas cosas del evangelio, y escucho a mi madre orando así. Yo dije: ¿qué significa el evangelio entonces? Es aprender a dar gracias en todo. Porque el que es agradecido en todo tiene la oportunidad de disfrutar también la gloria de Dios en medio de la prueba, del dolor, de la dificultad y de la escasez. Dele ese aplauso al Señor si lo cree. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Yo me acerqué bien donde ella estaba y quería entender cómo es que ora, por qué habla así. Y ella, con una convicción profunda, decía: sí, Señor, yo te doy gracias, porque yo sé por tu palabra que esta enfermedad no es para muerte, es para que nosotros veamos tu gloria y demos testimonio de que tú eres real. Y efectivamente, en una vigilia por allá en el campo, mientras el pastor estaba predicando, Dios hizo el milagro y lo vimos saltando y gritando con toda pasión: soy sano en el nombre de Jesús de
Nazaret, he sentido que soy sano. El Dios que nosotros tenemos sigue haciendo cosas grandes, pero es necesario orar y no desmayar. Estando de pastor en País, en plena pandemia, comuniqué por el grupo de los pastores a través de mis directivos. Mi madre había sido diagnosticada con un cáncer agresivo en el ovario izquierdo. Y yo esos días venía hablando de fe por todo lado, la fe que es la revelación, la fe que produce salvación, la fe histórica, la fe profética, la fe de la... Bueno, empecé a hablar una cantidad de detalles de la fe. Y cuando mi padre llorando me dice que ella está grave y que no hay cita sino solo por asuntos respiratorios, humanamente quise llorar con él. Pero empecé a sentir algo en mi corazón y le dije: nosotros no le lloramos a los hombres, nosotros sí tenemos a quien llorarle, y Él tiene todo el poder y la autoridad para hacer algo. Y si el problema es que nos falta fe, nos vamos de ayuno y de oración un par de días. Y nos fuimos 3 días de ayuno, varias familias, amigos que tenía desde donde pude comunicar: acompáñenos a hacer ayuno. Y nos fuimos de ayuno viernes, sábado y domingo. Y el domingo la llamé levantando el ayuno: mamá, ¿cómo estás? Y me dijo: hijo, siento un gozo que intento explicarlo, pero no sé cómo. Y no tengo ningún síntoma. Y yo pude decir confiadamente: el Señor ha hecho la obra. ¿Será que vale la pena dedicarle tiempo a la oración, al ayuno, a buscar el rostro del Señor? Y si aquí nos ponemos a hablar con los hermanos más antiguos que yo, y aquí no nos vamos, porque experiencias en esos hermanos es lo que hay. Gloria al Señor. Avancemos. Para poder estar gozosos en todo, dar gracias por todo, es necesario estar orando permanente. Eso nos permite tener consolidación. Nosotros, cuando hablamos de teoterapia, porque es una forma de tratar situaciones psicológicas o psíquicas en una persona, nosotros hablamos de que la oración enfoca nuestras emociones en Dios, pero la palabra define nuestra manera de razonar. Amén. Eso determina que seamos nueva criatura. Continuemos. Gloria al Señor. Ve aquí una notica que yo quiero que usted le preste atención, y el tiempo se nos agota. Sé el tipo de cristiano que cuando tus pies toquen el suelo cada mañana, el diablo diga: uy, no, se levantó. ¿Me está entendiendo? Sé ese tipo de cristiano que cuando tus pies y tus rodillas tocan el suelo, el diablo dice: qué miedo, ya está peleando por fe. ¿Y cuántos queremos tener victorias por fe? Seamos ese tipo de cristiano, que en medio de muchos marquemos la diferencia. Continuemos. Gloria a Dios. Si solamente oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Aló. Si solamente oras cuando tienes problemas, estás en problemas. La oración no es una opción, es una constante disciplina en la vida del cristiano exitoso. Y recuerde que el éxito en Dios no lo definen los números, sino la calidad de nuestra vida en Él. Uno puede ver que la Biblia define a Juan como de los nacidos de mujer, un hombre muy importante. Pero uno dice: no, pero no tenía saco y corbata, y tampoco comía platos suculentos. Dice que estaba vestido con pieles de camello, con un cinto de cuero, que era similar al atuendo de Elías, y que comía langostas, pero no de esas finas caras, sino más bien saltones y miel silvestre. Y uno dice: ay, Dios mío, porque en Dios el éxito es diferente. Quizá para muchos en la casa de Isaí, David era el menospreciado, el trabajo de él no era tan agradable. Todas las tardes llegaba a su casa y tenía que bañarse porque olía a oveja. Y las ovejas no es que huelan muy rico cuando uno está todo el día con ellas. Hablando literal del animalito.
Pero aunque muchos en esa casa no le estaban dando el lugar, ya Dios le había puesto sus ojos para hacerlo príncipe en toda una nación y marcar la diferencia en ese linaje. Tanto así que en el Nuevo Testamento un hombre sale corriendo detrás de Jesús y grita: Hijo de David, ten misericordia. Pero ese hombre aprendió un secreto. La mayoría de los salmos son oraciones. O sea que era un hombre disciplinado en la oración. Si estaba contento, expresaba a Dios su alegría cantando, orando, alabando. Y si estaba triste, también gemía y quedaba escrito lo que declaraba en medio de su angustia y su dolor. Y con experiencia podía decir después gozoso: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de su angustia. Avancemos. Gloria a Dios. Orando así lograrás todo lo que pidas. ¿Lograrás qué? Todo. No dice un 50%, no dice un 20%, no dice un 10%, no dice una octava parte. Todo lo que pidáis en oración creyendo, lo podéis recibir. Pero surge la pregunta: ¿y por qué estaré orando y no ha pasado nada? Bueno, Dios es soberano y a veces dice: bástate mi gracia. Lo que te he dado hasta aquí es gratis, pero de aquí más no te voy a dar. ¿A quién le habló así el Señor? A Saulo, que luego fue el apóstol Pablo. Y él, ya siendo un servidor, le dijo: Señor, 3 veces he clamado y aquí estoy esperando la respuesta. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Yo creo que a veces uno esas expresiones así rápido no las entiende. Este varón de Dios siguió orando y después vemos que entendió el propósito y lo predicó en los Corintios. Para que la excelencia del conocimiento no me exaltara desmedidamente, me fue puesto un aguijón en mi carne. En otras palabras, él entendió que una manera de Dios cuidarlo humilde era por medio de ese aguijón. Porque tenía tendencia a que, como sabía tanto, entonces como que la vanagloria le daba la vueltica al hermano Pablo. Y el Señor dijo: para cuidarlo, ya me entendió por qué no lo voy a sanar. Y se lo predicó a la iglesia después en los Corintios. Dios tiene una forma perfecta de tratar con nosotros, pero lo vamos a entender si entramos en intimidad con Él. Y si no, no vamos a entender por qué nos pasan las cosas. Mateo 7:7, avancemos porque el tema es bonito, yo me emociono, pero usted está cansado y yo también. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Quién vive? Y a su nombre. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Pero por qué? Porque es que es el Señor el que lo está diciendo. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Viene un ángel del cielo apurado y le dice a Daniel: varón muy amado de Dios, que salud. ¿Quién es un hombre para que del cielo venga un ángel y le diga: tú eres muy amado ahí arriba? ¡Wow! Es que los detalles de Dios. Y ese hombre ya llevaba 15 días ayunando. Pero el ángel le dice, como dándole explicaciones. Yo digo: pero ¿quién soy yo para que un ángel me dé explicaciones apurado? Me impacta la experiencia de Daniel y el ángel le dice: desde que propusiste en tu corazón orar, Dios envió la respuesta. Oiga, no había empezado a orar, desde que propuso Dios mandó la respuesta. Pero por el camino tuve que luchar. No pierda de vista que hay muchas cosas que las vamos a alcanzar a través del tiempo porque son luchas espirituales. Y puede ser que sí, así como el caso bíblico, Dios dispuso la respuesta de que usted dispuso orar. Pero hay luchas en el camino hasta que se hace efectiva la respuesta. Amén. Y hay momentos donde usted y yo debemos aprender a esperar en Dios. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, ¿en quién confiaré? Amén. Esas son las 3 maneras del Señor tratar con nosotros cuando oramos. O sí, o no, o espera. No es en tu tiempo, es en mi tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si oras, Dios oye. ¿O no? Amén. Que Dios no es sordo. Que nosotros a veces somos efusivos y gritamos. Pero Dios oye la oración.
Es más, Él escucha nuestros pensamientos. Si esperas, Dios te prepara para darte lo que necesitas. Porque Dios nos tiene que procesar muchas veces para podernos otorgar algo. Si no estamos preparados y eso que nos quiere dar nos puede hacer daño, no nos lo da. Ejemplo, conocí un hombre que superó la drogadicción, muchas situaciones, y estuvo 9 años bien y fue hasta presidente de evangelismo. Se descuidó, no esperó bien en el propósito de Dios, empezó a tener recursos, riquezas, empezó otra vez con su egocentrismo, con su altivez, con su arrogancia, y ahora está otra vez cargando un costal y consumiendo vicio en la calle. Por eso es que a veces Dios nos tiene que preparar para podernos entregar lo que necesitamos. Dejémonos formar por Dios, esperemos en Él, y si creemos, de seguro que Él cumplirá la promesa. Al que cree, todo es posible. Avancemos un poquito. Daniel oró en el foso de los leones y Dios lo libró. Pero no fue solamente en el foso de los leones. Ya había sido puesto a prueba. Y los sátrapas inventaron un decreto y el rey le pareció elegante y le puso el sello real y ¡vamos! Y lo echaron en el foso de los leones. Pero la gente, yo creo que decía, el rey se enloqueció. Cuando en la mañana, cuando rayaba el alba, se acerca a la puerta del foso y grita, ¡Daniel! Yo me imagino el resto de la nación, perdimos al rey. Esos leones estaban hambrientos y era solo un hombrecito. No debía haber nada. Pero cuando alguien es de fe, le transmite esperanza a los que están cerca. Y él vuelve y llama a Daniel. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar. Y sale una voz del fondo del foso, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. ¿Será que vale la pena dedicarle tiempo a la oración? El Dios de David y el Dios de Daniel y el Dios de todos esos hombres es el Dios que está aquí en esta iglesia y sigue siendo cosas grandes todavía. Pero es necesario despertar espíritu de oración. A veces yo digo, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Y el Señor me dice, porque quiero que te humilles en mi presencia. Que a veces nos descuidamos y el Señor dice, lo voy a tocar para que se meta en mi presencia. Y uno entiende, no es casualidad, es que Dios nos quiere moldear. Salomón en oración pidió sabiduría y bíblicamente no hubo ni habría otro como él. Primer libro de Reyes 3:5. Señor, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Había podido pedir fama, había podido pedir riquezas, pero pidió sabiduría. Una oración inteligente. Amén. Moisés, para transmitir la ley y apacentar a Israel, sabiendo que era un pueblo de dura cerviz, se dispuso en ayuno de 40 días y 40 noches. Hágame el favor. ¿Será importante el ayuno? Se lo dejo hasta ahí. Jesús mismo sometió su carne en su manifestación 40 días de ayuno para empezar su ministerio. Y a veces queremos ver la gloria del Señor, pero ¿y nuestro día de ayuno? ¿Cierto? Son reflexiones. Son reflexiones. Amén. Los discípulos, para ser llenos del Espíritu Santo, estaban unánimes en oración. Hechos 1:14. Unánimes. Conectaditos en un solo sentir, en un solo propósito, en una sola causa por la fe. Y quiero que terminemos con esta frase. La oración nos debe llevar a la coherencia. ¿La qué? Créame que Dios a mí me ha hablado hoy. ¿A cuántos nos ha hablado el Señor? Antes de orar, perdona. Y si no puedes perdonar en oración, pide poder perdonar. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Amén. Antes de hablar, escucha. Yo antes de venir a dar este sermón tuve que meterme un momentico en la presencia del Señor. Y primero me procesó y me habló a mí y luego sí. Antes de hablar tenemos que escuchar la voz del Señor. Antes de escribir, piensa.
¿cierto? Yo no sé cuánto les gusta escribir. Yo suelo llenar más o menos 2 agendas en el año. Pero es importante escribir, documentar. Amén. Antes de gastar, gana. Y la oración es la que nos lleva a ser coherentes. Y si en algún momento no estamos siendo tan coherentes, no es culpa del Señor, es culpa de nosotros. Por eso nos toca decirle: Señor, ayúdanos, danos sabiduría, que podamos tener coherencia entre lo que creo, lo que vivo, lo que digo, lo que confieso en tu presencia, lo que declaro por la palabra y lo que tengo que enfrentar todos los días en mi realidad. Coherencia. Amén. Antes de rendirte, pruébate, date la oportunidad, sigue luchando. Tus palabras, tus sueños, tus pensamientos, colócalos en Dios. El Señor dice: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Confía en Él y Él hará. No se le olvide que cuando nos entregamos a Jesús ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Pero es tan bonito vivir para Él porque Él sabe no solo de qué necesitamos, sino qué cosas nos hacen felices. Y cuando usted y yo estamos realizados en Él, hacemos lo que Él dice y nos sentimos gozosos. Estemos de pie, hermanos. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Si oras de todo corazón, de seguro, Jeremías 29, 12 al 13, en la versión lenguaje sencillo, te aseguro que te prestaré atención y te prometo que te responderé. Creo que esa versión no lo puedo decir más fácil. ¿Cuántos queremos decirle al Señor hoy: Señor, quiero cultivar mi vida de oración? Quiero que derrames en mí espíritu de oración y que yo también pueda desarrollar la actitud y el fervor para ser diligente, esforzado, disciplinado y valiente en la oración. ¿Cuántos queremos orar así? ¿Y cuántos reconocemos que a veces fallamos en una herramienta tan poderosa como la oración? ¿Cuántos quisiéramos hacer un compromiso aquí con Dios hoy? Decirle: Señor, hoy renuevo mi propósito devocional en la oración personal. Yo no estoy hablando de la oración colectiva que aquí la hacemos todos. Estoy hablando de eso que nadie sabe, que solo tú lo sabes y los que están en tu casa. Y si tú eres padre de familia y le dices a tu hijo: tienes que orar, él va a decir: pero yo no lo veo orando y me manda a orar a mí. Perdónenme que sea tan sencillo y tan sincero, pero a veces pasa. Nuestros muchachos dicen: pero es que usted dice que yo tengo que orar y yo a usted no lo veo orando. A mí me dieron un ejemplo en ese sentido muy importante. Yo recuerdo que mi padre en esa finca a las 4:30 de la mañana colocaba esa musiquita de los Devia, de los Alvarado, y se sentía un ambiente transformado en la familia. Oremos. Yo quiero invitarlo, si usted siente que ha tenido situaciones en la oración, reiniciemos nuestra vida de oración y recordemos ser unánimes, fervorosos, diligentes, fervientes, porque es una de las llaves del éxito del cristiano. Una vida de oración, un hombre que permanece en sus rodillas delante de Dios va a estar victorioso en todo lo que emprende. Alguien que lo cree, que le dé ese aplauso al Señor en agradecimiento, y con júbilo oremos y digámosle al Señor que derrame en nosotros ese deseo poderoso de orar, para hacer misiones, para trabajar, independientemente si te inviten o no te inviten, si formas parte de un trabajo o no formas parte de él. Tenemos que orar porque es la naturaleza de nosotros como hijos del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios.
ese poder, Señor Jesús. El que no tiene ese deseo, Señor, solo tú puedes colocarlo, Señor. Que haya, Señor, ese deseo ferviente de buscar de su presencia. Aquieta a cada uno de mis hermanos, aquíétanos, Señor, a que busquemos más y más de su presencia. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dice que la oración eficaz del justo que puede mucho, mucho y mucho. Bueno, mis hermanos preciosos, vamos a orar en esta tarde, en esta noche, ya dándole gracias a nuestro Dios por esta preciosa oportunidad que nos dio de estar en este lugar. Los amigos que no nos habíamos saludado, de verdad que nos da una alegría muy grande haberles tenido con nosotros. Que el Señor Jesús les ayude, les bendiga y que usted sea también colocando ese deseo ferviente de buscar de su presencia. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios por este culto precioso y que lleve a cada uno de mis hermanos y amigos a sus hogares y que los ángeles tú también los guarde para Él. Oh altísimo Rey de la Gloria, Señor bendito, Dios mío, tú eres grande y poderoso, Señor. Tú eres, Señor, el que nos insta cada día, Señor, que busquemos más y más de su presencia, que nos acerquemos a ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Tú eres el único que nos puede aquietar cada día, Señor, para que busquemos más y más de su presencia, Señor, para que haya esa oración constante en nuestras vidas, en nuestros hogares, Padre del cielo, Señor Jesucristo. Oh altísimo Rey de la Gloria, Señor Jesús, gracias por sus palabras. Gracias, maravilloso Dios, gracias. Gracias por ser tan bueno y maravilloso, Señor Jesucristo. Damos una alabanza al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús y una feliz noche para todos. Entonces, hermano, esto es suyo. ¿O me lo regala? Amén, hermana, gracias.